Bien, vamos con una nueva propuesta de esta serie de reflexiones que venimos haciendo sobre el ser ciudadano, sobre la ciudadanía, sobre ejercerla. Hemos trabajado la caracterización del modelo hegemónico de ciudadanía y ahora nos enfrentamos a la posibilidad de cómo se aprende a ser ciudadano o empezamos a visualizar algunos caminos sobre cómo se logra em, el ejercer la ciudadanía de algún modo. Esto es interesante tener presente porque lo que estamos diciendo de alguna manera es cómo interiorizamos el modelo hegemónico de ciudadano al que hacíamos referencia y que de alguna manera criticamos y con Benedicto planteamos que presenta muchos problemas y además es un modelo excluyente, pero acá vamos, en este texto, en este nuevo texto, la idea es tener algunos elementos que nos permitan como visualizar algunas cuestiones. En este texto que vamos a leer ahora también pertenece a un manual o una serie de trabajos, una compilación de trabajos en dos volúmenes que tienen un montón de temas vinculados a la ciudadanía y el que nosotros tomamos a partir de algunas entrevistas y encuestas a jóvenes, también europeos, como veníamos trabajando en el anterior punto de Compass, em, se plantean ciertas experiencias de aprendizaje de este ser ciudadano y se toman algunos conceptos que se escuchan en los jóvenes y que parecen importantes para empezar a pensar de otra manera cómo aprender a ser ciudadano. Em, bueno, el texto comienza planteando algo que ya venimos diciendo varias veces, que tiene que ver con el tema del multiculturalismo, ¿no? Eh, las identidades culturales, cómo esto ya está, digamos, en mucho trabajo a nivel educación con estas cuestiones y se va instalando este tema. Entonces, si de pronto se va imponiendo una mirada de este estilo, bueno, entonces, ¿cómo esto está de alguna manera eh, obligándonos a repensar eh, el concepto de ciudadanía en los procesos que se llevan adelante en los espacios de educación, ya sea formal o informal, o sea, escuela u otros ámbitos de educación, de aprendizaje? Pero digamos, existe una reflexión en los ámbitos escolares, en los ámbitos educativos, sobre cómo se puede caminar hacia una nueva eh, forma de ciudadanía o de pronto una ciudadanía que responda a esta cuestión multicultural, de la diversidad de identidades culturales. Y cuando uno mira eso, lo que termina descubriendo muchas veces es que, sin embargo, en los discursos académicos, en los discursos educativos, aún todavía predominan los discursos vinculados al modelo hegemónico de ciudadanía, ¿no? Habla de los discursos teóricos normativos y cuando hace la descripción de estos discursos, son los discursos abstractos, homogéneos, ¿no? Descontextualizados que nombrábamos en otro momento y que responden al concepto hegemónico. Entonces, bueno, luego el texto hace cómo van a trabajar, qué cuestiones se trabajan y empieza a retomar ahí algunas conclusiones. Entonces, el primer lugar donde esto, como cualquier proceso de socialización, obviamente no hay que pensar la familia como ese agente eh, de hace muchos años, ¿no? Esa familia nuclear y que papá, mamá y hermanos, con algunos abuelos, no, no. O sea, pensemos la familia como se ve en la actualidad, pero pensemos la familia como ese ámbito donde uno tiene el primer contacto con el mundo de la sociedad, con la internalización de normas, de modos, ¿no? De ciertos modelos. Y entonces mucho va a depender de qué tipo de espacio de socialización en nuestra familia o esa familia en la que estamos insertos para entender si vamos a tener una conciencia más crítica, ¿no? O no respecto del concepto de ciudadanía. Obviamente apenas eh, ingresamos a otros ámbitos, hay otros espacios de socialización, aparecen otros referentes. Entonces, lo primero que se hace aquí se pone en juego o se plantea es que la importancia de la familia y posteriormente, cuando uno va creciendo, la aparición de otros referentes, sobre todo
escolares. Ni hablar de lo que pueden ser los medios de comunicación, las redes sociales. Muchas veces esa primera socialización que es la familia, bueno, genera fuertes sistemas de ideas previas, ¿no? Sistemas de prejuicios, sistemas de concepciones que a veces pueden ser, digamos, que son válidos como para profundizar y otros para deconstruir. Otra cuestión es que se marca es que la ciudadanía se aprende ejerciendo, se aprende haciéndola, ¿no? O sea, es un proceso de construcción que uno aprende mientras vive, desde que nace. Entonces, en ese sentido es muy importante no solo ese ambiente familiar, sino todos los ambientes en que uno va, va habitando, ¿no? O sea, no es un proceso que se hace en solitario, la ciudadanía, se aprende en relación con los demás. Y bueno, ¿quiénes son esos demás? ¿Cuáles son los valores en juego? ¿Cuáles son las ideas en juego? ¿Cuáles son las comprensiones? Por eso es muy importante, se plantea desde esta óptica, si hablamos de la multiculturalidad o la aparición de diferentes identidades culturales, que si queremos deconstruir la, la visión hegemónica de ciudadanía, necesitamos, dice aquí, la necesidad del mestizaje, de un mestizaje. ¿Qué quiere decir esto? Que nos mezclemos, ¿no? Que es importante participar o estar insertos en espacios donde existan diversos discursos, diversas ideologías, opiniones, donde en esos espacios uno pueda participar realmente de procesos de debate, de construcción diversa, ¿no? Entonces, muchas veces los riesgos que tenemos o que se tienen es vivir como en cierta campana, ¿no? Donde los ámbitos en los que se inserta más o menos se manejan los mismos valores, los mismos códigos, incluso a nivel consumo, los mismos consumos se consumen las mismas cosas, ¿no? Se realizan los mismos deportes o deportes parecidos, o se van a los mismos clubes. Entonces, cuando un grupo o una persona o una sociedad se va encerrando en espacios cada vez menos diversos, probablemente uno va reproduciendo y va repitiendo a lo largo de su vida esa concepción hegemónica de ciudadanía. Ahora, cuando las ciudades se van abriendo a nuevas experiencias, cuando las ciudades tienen opciones diversas en lo cultural, en lo deportivo, en lo económico, en lo que fuese, en lo comercial, uno empieza o tiene la posibilidad de visitar y frecuentar esas diversidades y encontrarse con, obviamente, personas que pueden estar pensando otras cosas o que pueden estar entendiendo la ciudadanía de otra manera. Entonces, si queremos generar un concepto de ciudadanía que realmente responda a la diversidad cultural, que responda a la diversidad de cualquier estilo, ¿no? Que incluya las minorías de cualquier índole, necesitamos cada uno de nosotros relacionarnos con otros, pero con otros de en serio, ¿no? Que respondan a otros culturales, que respondan a otros ideológicos, que respondan a otros de todo tipo. Este es un punto muy interesante que plantea este texto, ¿no? Si queremos construir ciudadanías más amplias, necesitamos ampliar nuestros espacios de encuentro. Muchas veces, por prejuicios, no nos encontramos en otros espacios que no sean aquellos que nos dan seguridad y terminamos reproduciendo aquello que tal vez podríamos haber cambiado. Y entonces lo que surge la pregunta es si las escuelas son capaces de educar entonces en este tipo de ciudadanía. Bueno, este es un desafío, ¿no? Aquí lo que está buenísimo pensar es si nuestra escuela, la escuela de cada uno, es una escuela que favorece una construcción de una ciudadanía nueva o solo reproduce aquello que conocemos como el concepto hegemónico de ciudadanía. Entonces, esta escuela o la educación debe, digamos, que busca una nueva ciudadanía, debe promover la participación. Entonces, aparecen algunos elementos, ¿no?, que nosotros podemos tener presente en la cabeza: un consejo de estudiantes, un centro de estudiantes, ¿no? Espacios donde los jóvenes, donde los estudiantes puedan ejercer su ciudadanía, puedan manifestar dentro de ese ámbito educativo que transitan durante tantos años y durante tantas horas, bueno,
qué cosas necesitan cambiar, qué cosas necesitan profundizar, o cómo sienten que debería ser para que sea un espacio cada vez más plural, donde todos se sientan bienvenidos, donde sientan que es un espacio seguro para crecer, para poder equivocarse y volver a intentar, y no sentirse juzgados, discriminados, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, si la escuela es ese espacio, entonces probablemente hay diálogo, ¿no? Hay participación, hay una formación en la ciudadanía que estamos pensando. Ahora, si hay solamente formalidad, ¿no? No hay espacios para que los estudiantes hablen, dialoguen, para que vayan marcando ritmos también en discusión con los adultos, que puedan argumentar y fundamentar sus posicionamientos. Si realmente solamente hay cáscaras, ¿no? O sea, estructuras que no tienen realmente vida, bueno, entonces volvemos a esa ciudadanía de reclamación de derechos. No, no nos gusta tal profe. Bueno, y solamente hacemos eso, nos quejamos porque no nos gusta tal profe. O no hace frío y solamente nos juntamos los estudiantes cuando hace frío y no hay calefacción. Bueno, no. La participación en la vida escolar debe ser mucho más amplia, ¿no? Por eso se habla del desarrollo y la necesidad de desarrollar por parte de los estudiantes esa capacidad crítica, ¿no? Que le permita discernir qué es válido, qué es inválido, qué cosas están desfavoreciendo a algunos o generan desigualdades dentro de la escuela y también, obviamente, en la sociedad. Por eso también hay que informarse, como dice esa afirmación, hay que conocer, hay que leer, hay que preguntar, hay que saber de qué se trata para poder tener esa capacidad crítica y poder también buscar los modos creativos de transformar la realidad. Entonces, no solo basta con tomar conciencia de ciertas cosas y ser crítico, o sea, descubrir qué es lo que no está funcionando, sino también hay que ser creativo en el modo en que quiere uno transformar esa realidad. No se puede quedar solamente gritando desaforadamente, sino también de buscar el modo de transformación. Y bueno, después el texto empieza a pensar en qué tipo de docente habría que tener para formar este tipo de cuestiones, pero me parece muy interesante estos elementos que planteábamos, ¿no? Sobre todo el preguntarnos el lugar de la escuela como formadora de ciudadanos, ¿no? ¿Qué tipo de escuela necesitamos? Y esa escuela que necesitamos es la que tiene uno en su institución, ¿no? Por eso la pregunta para cerrar este recorrido tiene que ver con pensarnos dentro de nuestras instituciones, si son escuelas que forman para una ciudadanía que favorezca la diversidad, que le dé la bienvenida a las diferentes manifestaciones de ciudadanía que existen, o si sigue reproduciendo el modelo hegemónico. Quiero que pensemos la pregunta.